y que estaban aquí al final. Uno podría pensar entonces no en 3 SAT, sino en 4 SAT, cláusulas con 4 elementos, o 5 SAT con 5 literales. Y esos también son NP completos. Pero cuando uno dice, entonces hagamos 2 SAT, resulta que no. Y entonces la pregunta era, ¿puede ver por qué? Es la pregunta que hace Robert, él no tiene claro por qué, ¿cierto? ¿Qué hace que 2 SAT sí sea fácil y que 3 SAT sea difícil? ¿Sí? O sea, ahí hay un rompimiento. Entonces, primero, ¿qué tratamos de hacer? Fíjense qué tratamos de hacer cuando pasamos de SAT a 3 SAT. ¿Qué cosa había importante en la traducción de SAT a 3 SAT? Fíjense que lo más importante cuando estas cláusulas eran largas, tuvimos que encadenar unas con otras. De alguna manera aquí codificábamos, aquí no, aquí fue falso, aquí fue verdadero, que dicho, estas dos eran falsas, por lo tanto esto da verdadero, esto da falso y necesito que Z3 sea verdadero. Y si no, entonces necesito encadenando esta con esta, que este sea verdadero. Pero lo que digo, este encadenamiento no es posible expresarlo si no tengo 3. Si tengo 2, ya no puedo expresar ese encadenamiento. Porque fíjense que para el encadenamiento necesito uno que encadene con el de atrás, una que encadene con la siguiente y una que represente lo que quiero que sea verdad del actual. Entonces, de alguna manera, en esa reducción, ese tipo de reducción no va a ser posible con 2, porque no hay manera de, yo puedo encadenar una con la otra y me falta decir cuál tiene que ser verdadera. Entonces, de alguna manera esto me limita, tener 2 me limitaría a hacer este tipo de reducción. Pero podría haber otro, no podría decir, no, podría haber otro. Pero lo que realmente es importante entender, y Robert yo creo que tiene eso, que 2 SAT sí tiene soluciones en tiempo polinomial, mientras que 3 SAT no. Entonces, vengan, les muestro lo que dice, lo que dice, lo que hay en Wikipedia, eso es una cosa muy conocida, o sea, no necesito inventármela yo, sino pues traerla de alguna parte. Entonces, 2 SAT es el que acabamos de decir, las cláusulas son solo de 2. Entonces, 2 SAT podría ser expresado en términos de grafos de la siguiente manera. O sea, 2 SAT sería, miren, mis cláusulas son de 2. Este está un ejemplo grande, X0, X2, X0, X3, X1, o sea, cláusulas así, de 2, solamente de 2. Entonces, esto se puede traducir en un grafo. ¿De qué manera? Cuando uno le dicen X0 o X2, realmente uno lo puede ver como una implicación. Le dice, no lo primero, X0 o X2 es, no X0 implica X2. O también no X2 implica X0. Entonces, vamos a hacer un grafo en el que haya cada una de las variables, X0, X1, X2, aquí hay esta X6, tienen un nodo, X0, X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Pero igual los literales negados. No X0, no X1, no X2, no X3, aquí no X4, por acá, no X5 por acá y no X6 por acá. O sea, si tenía 6 variables, tengo 12 nodos en el gráfico. ¿Sí? Y ahora vamos a poner una arista dirigida de uno a otro. Por ejemplo, si X0 o X2 está dentro, la pongo de no X0 a X2 y de no X2 a X0. Que significa que si la una es falsa, la otra tiene que ser verdadera. Porque eso es lo que, para que esta cláusula sea satisfecha, necesito que una de las dos sea verdadera. O sea, necesito que si una es falsa, la otra sea verdadera. Esto es lo que codifica este grafo, es eso. Si la una es falsa, la otra es verdadera. Si la una es falsa, la otra es verdadera. Y esas fueron todas las que pusimos aquí. Entonces ahora
vamos a, quédense con ese grafo por ahora. O sea, este problema de saber si está satisfactoria tiene que ver con hacer algo con este grafo. Entonces quédense con ese grafo por ahora y ahora les traigo otro problema de grafos. Que ya, o sea, me fui a problemas de grafos. En los problemas de grafos que ustedes debieron ver en discretas 2, creo, ¿vieron componentes conexas? ¿Saben qué es una componente conexa en un grafo? ¿No? ¿Y de verdad? Bueno, entonces, pero yo les cuento. Entonces, dado este es un grafo no dirigido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una componente conexa? Entonces, se dice que, mejor dicho, dados dos nodos, quiero saber si, dos, por ejemplo, el 1 y el 6, ¿puedo ir del 1 al 6? ¿Cierto? Voy del 1 al 3, al 4, al 5, al 6, o al 3, al 5, al 6. O sea y del 1 al 7 también. ¿Este sí tiene flechitas o no tiene flechitas? Espera un momentico. Sí, este tiene flechitas. Entonces, les dirijo. Entonces, ¿puedo ir del 1 al 6? No, ¿cierto? O sea, quiere decir que 1 y 6 no están conectados en ese grafo. ¿Puedo ir, no sé, del 3 al 2? Sí, puedo ir por aquí, ¿cierto? ¿Y del 2 al 3? No. Entonces quiere decir que el 3 y el 2 están conectados de ida, pero no de vuelta. ¿Bien? Bien. Entonces, vamos a decir que un conjunto de nodos del grafo son una componente conexa si entre ellos hay caminos de ida y vuelta siempre. Entonces, por ejemplo, del 1 al 2 puedo ir, pero no puedo volver. O sea que el 1 y el 2 no están en la misma componente conexa. Porque aunque puedo ir, no puedo volver. Del 2 al 1 menos, ni siquiera puedo ir. O sea que estos dos están como separados. Del 3 puedo ir al 1 y puedo ir al 2, pero no puedo volver. O sea que tampoco están en la misma componente conexa porque no puedo volver. Pero por ejemplo, del 3 al 4 puedo ir al 5 y puedo volver al 3. O sea, entre el 3, el 4 y el 5 sí hay una componente conexa porque entre ellos 3 puedo ir de cualquiera a cualquiera. ¿Sí? O entre el 6 y el 7 puedo ir de cualquiera a cualquiera. Entonces, cuando tengo un grafo, un algoritmo típico de grafos es sacar sus componentes conexas. En redes sociales querría decir qué redes están fuertemente conectadas, por ejemplo. Entonces, si yo entro a Facebook y digo, esa es una componente conectada, que entre todos ellos se conocen, diciendo que hay una manera de llegar del uno al otro, por algún camino. ¿Sí? Componentes fuertemente conexas, ya, porque están conectados todos con todos, no en un paso, pero no importa en cuántos pasos, pues están conectados todos con todos. Entonces, un algoritmo típico en grafos es averiguar sus componentes conexos. ¿Por qué me sirve para saber cómo, para averiguar muchos algoritmos por ejemplo, de Amazon o de esas tiendas, lo que hacen es clasificarlo a usted en un grafo y en ese grafo miran quiénes son los conexos con usted. Y los que están en la componente conexa son aquí que son muy parecidos a usted. Entonces, si el de allá pidió un agua, dice, a usted le puede interesar un agua. Si el de allá compró el libro, a usted le puede interesar este libro. ¿Qué hace Facebook? Dice, yo creo que usted podría ser amigo de este, porque los encuentra en la misma componente conexa. Es el tipo de cosas que hay debajo para inferir relaciones entre personas o entre nodos en las redes. Entonces es un algoritmo muy útil y es un problema muy estudiado en grafos. Entonces las componentes conexas de este serían el 1, el 2, el 1 está solito, el 2 está solito, el 3, el 4, el 5 están juntos y el 6 y 7 están juntos. Bien. Entonces, para encontrar las componentes conexas de un grafo, utilizan un algoritmo de exploración de Depth First Search Tree, ¿cierto? Que no lo vamos a ver ahorita, les recomiendo mirarlo, pero entonces es un algoritmo de exploración de grafos que se toma tiempo polinomial, el número de nodos del grafo y cosas de este. ¿Listo? Entonces, supongamos que ese es un problema de grafos que ya es muy conocido y que es saber. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con este? Este es un grafo dirigido, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, uno podría llegar
¿Qué significaría que uno llegara de no x0, hubiera un camino de no x0 a x0? Significaría que no x0 implica, si hubiera un camino que no x0 implica tal, 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 y que eso implica x0. Eso significa que x0 sea falso, implicaría que x0 es verdadero. Entonces, si yo saco las componentes conexas de este grafo y me encuentro que en una componente conexa están un literal y su contrario, significa que esa fórmula es insatisfactible. Porque habría un camino para ir de un literal a su contrario. Y, o sea, habría una red de implicaciones que implicarían que para que esa fórmula sea cierta, necesito que sea cierto el primero y que sea cierto el falso. Entonces tengo un algoritmo polinomial para resolver 2SAT. ¿Cuál es el algoritmo polinomial para resolver 2SAT? Coger la fórmula, convertirla en este grafo, averiguar las componentes conexas. Si en alguna componente conexa está un nodo y su literal negado, un literal y su negado, entonces la respuesta es no es satisfactible. Si en ninguna componente conexa están su nodo y su negado, la respuesta es satisfactible. Entonces puedo resolver en tiempo polinomial si ese problema es satisfactible o no. ¿Qué gano con el 2SAT? Que me salen nodos, o sea, aristas. Con 3SAT ya no saldrían unas cosas complicadas. No saldrían grafos así porque habría multiaristas y cosas, ya no funcionaría. Digamos que ahí esa es la gran diferencia entre el 2 y el 3. Que el 2 puedo resolver rápidamente si la fórmula es satisfactible o no. Con 3 no. Con 3 me toca el algoritmo, llamémoslo, el algoritmo fuerza bruta, que da 2 a la n posibles combinaciones, mirar cada una a ver cuál funciona, pues, digamos, y eso va a ser exponencial. Pero con solo 2 no necesito hacer eso. Necesito pasar ese grafo allá a las componentes conexas y resolver. Esa es la diferencia, Robert, entre 2SAT y 3SAT. Desde el punto de vista de las reducciones, como les estaba mostrando aquí, desde el punto de vista de las reducciones, es que si usted trata de hacer una reducción parecida con 2, no va a poder encadenar, o sea, no va a poder convertir una de 3, una de 4, una de 5 en solo de 2. No hay manera. Esa es una dificultad muy grande. O sea, trata de convertir cualquier cláusula de 3 elementos en solo cláusulas de 2 y no va a encontrar, no le van a alcanzar tener solo 2 para poder decir cuándo es la verdad. Mientras que con 4, con 3 puede, con 5, con 3 puede, o sea, con cualquier otra, con 3 puede. Si puede con 3, puede con 4, puede con 5, puede con 6. Pero con 2 es imposible codificar la verdad de una cláusula grande en una cláusula de solo 2 elementos, en cláusulas de solo 2 elementos. Ese es el detalle que lo hace difícil, o que hace que 2SAT no sea tan fuerte. Entonces 2SAT no es tan fuerte como 3SAT, porque es fácil. En cambio 3SAT es duro, difícil. Y es increíble que un detalle de 2 a 3 haga que eso cambie, pero así son las cosas. Como, igual que pasaba con la mochila, que si lo hacíamos entero era NP completo, pero si lo hacíamos continuo, había un algoritmo voraz que lo resolvía. Hay detalles muy sencillos que hacen que el problema sea un poquito diferente, pero que lo hace mucho más difícil o mucho más fácil. Eso es todo lo que teníamos para hoy. Voy a dejar de grabar ahí. Y entonces,